Ok, buenas noches, vamos a continuar. En la anterior clase nosotros habíamos quedado en crear los botones, en crear el index, ¿verdad? Donde listaba todos los registros que hay en la base de datos. Voy a iniciar una terminal. PHP Artisan Server para poder iniciar el servidor de Laravel y poder mirar el proyecto que tenemos actualmente. Copio, pego. Listo, ya teníamos nuestro login. Listo, estamos dentro de nuestro dashboard. Lo que vamos a agregar ahora, para no alargar, se puede decir con el resto de la temática, vamos a colocar un menú, por lo menos que diga trabajadores. Creo que teníamos la ruta, ya verifico, se llama en el archivo en la carpeta roads, en el archivo web podemos mirar todas las rutas que tenemos. En este caso tenemos la ruta trabajadores. ¿Listo? Entonces, esa ruta trabajadores, a ver, control más. Ok, ahí está. Trabajadores es donde se va a girar en torno a las demás rutas, las que sea get, post y demás. ¿Listo? Bueno, en este caso a mí todavía me falta por cargar, por eso me muestra este error. Y si no estoy mal, regálame un segundo. Vamos a ver acá. Ah, bueno, creo que es por el out, si no estoy mal. Route. Perfecto, vamos. Bueno, si les aparece este error, simplemente presionen control barra espaciadora y ya podemos importar la librería del out. Básicamente esto. ¿Listo? Simplemente me dirijo a este archivo para verificar cuál era la ruta que estamos manejando. No es, se puede decir, no es algo indispensable de hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, primero, agreguemos lo fácil, el menú, aquí trabajadores, para poder acceder muy rápidamente. De caso contrario, nos tocaría por acá, por la URL. Colocar trabajadores para poder dirigirnos a nuestro index. ¿Listo? Entonces, a por ello. ¿Cómo hago eso? Tengo mi dashboard, o sea, en el archivo home. Aquí tengo el archivo home, que sería el inicio, y tengo mi barra de navegación. Entonces, todo eso, recuerden, como todo esto es HTML, ¿en qué carpeta podemos trabajarlo? En la carpeta Views o en las vistas, ¿no? Recuerden que en vistas es todo el HTML que vamos a manejar. Si necesito cambiar cualquier aspecto que sea HTML, debo trabajar en las vistas, en Views, en la carpeta Views. Si es de lógica o del servidor, debo trabajar conjuntamente con el controlador. Entonces, nos vamos para las carpetas Views, Resource, Views y buscamos layout. Veamos qué tenemos acá. Dentro de layout tenemos app.blade.
Veamos, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos ingresado a la carpeta Resource, en la carpeta Views, en la carpeta Layouts y hemos abierto el archivo app.blade. En esa carpeta o el app.blade está la barra de navegación. ¿Listo? Creo a ver si está grabando. Perfecto. Y aquí hay algo importante. Estudiemos qué hay en ese archivo. En ese archivo hay una directiva de Blade. Recuerden, cuando hay una arroba dentro de una vista, significa que estoy haciendo una directiva de Blade. Bueno, si me dicen no sale, sí, en la parte de abajo sale. En la línea, si no le tocaron nada, en la línea 42 debe estar ese archivo. Voy a colocarle un poco más de zoom. Allí. Voy a cerrar la terminal. Listo. Entonces, miren, este @west, como es una directiva de Blade, significa que estoy diciendo, ¿qué pasa? Si no hay un logueo o es de tipo invitado, debe indicarle el login y el register. De caso contrario, si hay un login como tal, pues lo debo hacer aquí, después del else. Entonces, el menú trabajadores, ¿en qué lo debo colocar? ¿En huésped o después del else? Después del else, ¿verdad? Es porque debe estar logueado para poder hacer una modificación dentro del trabajadores. Miren que aquí hay una que dice logout, que sería el cierre de sesión. Entonces, veamos dónde cierra este y agregamos aquí. Vamos a utilizar, entonces, después del else, hacemos un enter y hacemos un ítem que diga li class nav link con un href. Si gustan, lo pueden copiar y pegar como el que está en la parte superior, que es básicamente el mismo. Yo lo voy a hacer uno a uno para que no vamos, se puede decir que de pronto me salté o el copiar y pegar funcione bien o no. En el href le debo colocar la ruta que tenemos en routes, en el archivo web que está en la carpeta routes, pero en este caso le digo trabajadores, que básicamente es la ruta del controlador que estamos manejando para el modelo trabajadores. Se puede decir, pueden copiar y pegar esto. Sí, y le cambian trabajadores. Sí, entonces, yo lo copio, clic derecho, copiar, y lo pego, lo que hice. Listo. Y aquí en vez de register le digo trabajadores. Y aquí yo le digo en vez de register trabajadores. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ¿qué cambiamos tanto? A ver, vamos a ver. El register, ¿no? Sí. Copié y pegué esto. Aquí está. Class. Copié y pegué lo que está en el cuadro rojo. Ya.
le cambio, en vez de register, trabajadores, y aquí también dice register, Sí, ¿también le cambié? también, porque ese es el título. Ya. Y listo, guárdenlo y verifiquen en su proyecto en el navegador. Cuénteme. No, déjelo y corra la migración. O sea, creo que ya verificamos. ¿Usted le colocó link antes al No, copie y pegue lo mismo, solo modifique. Lo que pasa es que ahí. Y aquí no me dice A ver, voy a verificar a ver si posiblemente yo cometí un error. Listo, dice ruta trabajadores no existe, o no, perdón, no está definido. Voy a verificar si realmente está o no está definido. A ver, trabajadores. Copio. ¿Dónde está? Trabajadores. A ver. Está bien. Voy a verificar, qué pena. Voy a verificar la ruta. Bueno, por cuestiones se puede decir, yo lo puedo verificar aquí para que no me consuma pantalla. Lo voy a hacer por el CMD. ¿Listo? CMD. Ustedes lo pueden hacer en el Visual Studio, no hay problema. Sería PHP Artisan Road, a ver, control más creo que es. Ahí está. PHP Artisan Road, dos puntos, list. Ah, qué pena. Yo tengo un error bastante grande. Y eso es para ver si estaban poniendo atención, ¿no? No es road trabajadores, es trabajadores.index. Ya les voy a decir por qué. Veamos las rutas que me va a arrojar. ¿Dónde está? Aquí está trabajadores, ¿no? Y me dice que voy a reducirlo un poco. Perfecto, aquí. Miren, entonces, en la ruta me dice que para utilizar el método get o get dentro de trabajadores debo utilizar trabajadores.index. Es por eso. Entonces, miren que con ese comando php artisan route list me dice las rutas que yo tengo, recuerden las rutas que yo tengo para poder usar. Si yo envío algo con get o head o post o patch o delete, yo tengo que, en la ruta me dice cuál método debo utilizar. Por tanto, entonces, ¿Cuál dijo que era el título? ¿El primero o el segundo? el segundo, el que está entre paréntesis, ese es el título. Veamos acá, no sé si de pronto el service, perfecto. Miren, aquí dice trabajadores. Bueno, pero me dirán, está del lado derecho. No hay problema, lo debemos de pasar al lado izquierdo, pero creando un nuevo ítem de la ruta de navegación. ¿Listo? Ahorita lo hacemos eso. Entonces, pregúntame, decía. Ya, déjeme verificar. A ver. Listo. Entonces, ya tenemos lo que es trabajadores, pero nos aparece en el lado derecho. Bueno, eso no hay problema. Eso con el nav lo podemos pasar, o con CSS lo podemos pasar de este lado acá. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que cuando yo haga un clic en trabajadores, ya me redirija a la ruta trabajadores, que es el index. ¿Cuál es el index? Donde muestra toda la información. En este caso, pues por obvias razones, solo tenemos esta tabla. Se ve muy simple, se puede decir, le hace falta un poco de color, sigue ponerle una imagen, bueno, es cuestión de diseño, como queremos que aparezca, ¿no? E incluso, creo, si no estoy mal, hicimos ¿cómo se llama este? Un paginador, ¿no?
Nos hace falta colocarle aquí la parte de paginación que debería de salir acá, aquí. Bien, entonces tenemos los botones nuevo, editar y eliminar. Vamos a hacer por el momento el eliminar. Que tenemos desea eliminar, cancelar, listo. Si nos damos cuenta, en este caso, como no tenemos nada, nos va a redirigir a una página en blanco. Le digo, eliminar, aceptar. Aquí la ruta. Listo, miren, es esta ruta. Aquí dice trabajadores y dice un numeral. ¿Qué significa? Que cuando nosotros creamos ese botón, en el href le dijimos que sea numeral. ¿Y cuál es la ruta para borrar? Pues en nuestra ruta, perdón, en nuestra lista de rutas, voy a hacerla un poco más pequeña. ¿Dónde está trabajadores? Aquí está. ¿Qué es el destroy? Miren cómo debe estar. Trabajadores y debo enviar un parámetro. ¿Qué significa? O sea, cuando yo haga un clic aquí, perdón, cuando haga un clic en eliminar, me debe enviar un parámetro. O sea, que ¿cuál es el parámetro? Un slash y el identificador del trabajador que el cual deseo borrar. Sea el 1, sea el 2, sea el 3, cualquier número. ¿Listo? ¿Qué pasa si en ese momento le envío el 1? Si existe, o en base de datos si existe el ID número 1, pero no va a hacer nada porque no le hemos hecho nada aún. ¿Listo? No hemos hecho eso. Entonces, por ello, vamos a hacer ese botón. Eso está en el index, bueno, en views, resource, views, trabajadores, en el archivo index. En resource, views, trabajadores, index. Ahí está. Views no, Sí, ¿cómo no va a estar ahí? Está en views. Trabajadores, index. Index.blade. Index.blade.php, correcto. Profesor, disculpe, usted igual está grabando, ¿cierto? De Sí, pronto sí, señor. Listo. Bueno, señor, gracias. Con gusto. Listo, entonces, ¿qué significa? Profe, ¿cuál es el código que usted le aparece para confirmar, no de eliminar? ¿Cuál es el que le... Ya, perfecto. Sí. Nos vamos al botón, creo que es este botón Gracias. Danger, con la clase Danger, y tiene el botón eliminar. Me aparece el que desea eliminar, no sé, le aumentemos aquí el registro. Este es un evento de los botones que se tiene para no utilizar directamente el JavaScript, a pesar de que es una muy mala práctica. Aquí está. En el evento, que cuando haga un clic, estos eventos hay muchos. Por ejemplo, hay el onClick, el DB-click, que es el doble clic, el blur, cuando pasa el mouse, perdón, el puntero por ese evento. Bueno, existen bastantes. Creo que en la anterior clase miramos, bueno, el onKeyPress. Todos esos eventos son de JavaScript. ¿Listo? Como les dije, esto es una mala práctica, pero lo hacemos como a manera de simplemente un mensaje de texto para el usuario. Si ya es algo más elaborado, algo que realmente debe validar con el usuario o hacer algún tipo de acción, sí debemos aplicarle JavaScript a este archivo. Por el momento yo creo que no es necesario. El botón, no es que se nos ve no parece. Ahí está. Pues le agregaron más. Ahí.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Confirmo. Sí, confirmo. Tenemos este formulario. No sé si lo agregué en el video pasado, está hecho. Este formulario. No está hecho. Sí, como no. Sí, sí está hecho. Sí, sí está hecho. Dele, sí. Por eso creo que me sale el numeral. Ah, sí. Ahí es la ruta, o yo debo colocar la ruta donde debo enviar ese archivo, perdón, la ruta donde debo enviar al controlador para poder hacer la acción respectiva. En este caso, el destroy o el eliminar de la base de datos. Entonces, recuerden, estos serían los tokens, el token de un formulario para poder enviar por medio de un archivo post, perdón, por medio de post o get dentro del Laravel. Y este es una etiqueta, como en el formulario no existen método delete, él hace una extensión del token para poder enviar ese método delete. Entonces, vamos a colocarle la ruta. ¿Cómo me dice? A ver, voy a mirar mi CMD. Si ustedes gustan, pueden verlo en su terminal de Visual Studio. No lo utilizo porque, pues cuando yo hago zoom, se me pierde toda la pantalla. Me dice que el método delete, la ruta debe ser trabajadores / y un parámetro, o sea, el identificador. Por tanto, le digo, ¿dónde está la ruta? La debo colocar en el formulario, aquí. Debo borrar ese paréntesis y debo colocar lo siguiente. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre ruta y el comando que voy a decir? La URL. Ahí surge una pregunta, ¿qué es una URL? Sí, es una dirección. ¿Qué más es una URL? En pocas palabras, Es como un enlace, ¿no? exactamente. Es un enlace dentro, ojo, es un enlace dentro del proyecto. ¿Listo? O sea, Por eso lo dije. entonces, URL, le coloco. Aquí está la diferencia. Debo colocarle un / trabajadores. ¿Por qué? Porque miren que en nuestro CMD me dice trabajadores / y el identificador. ¿Listo? La URL debemos agregarle el / trabajadores / y ahora sí colocamos el parámetro. ¿Cuál sería el parámetro? En este caso sería ítem. Opa, regálame un segundo. Aquí. Punto. Ítem. ¿Por qué ítem? Porque aquí estoy haciendo dentro del for each, le estoy diciendo que el ítem va a ser el objeto que va a tener el ID, el nombre, la dirección, el correo, el celular. Ítem ID. Es mayor. Es la flecha. Sí, es una flecha. Así como lo que hemos hecho lo anterior. Listo. Ojo, eso es cuestión de rutas. Pero todavía no nos va a borrar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la lógica de programación del lado del servidor. ¿Qué significa? ¿Dónde debemos ir? ¿A qué archivo debemos ir? Al controlador. Ahí es la lógica de programación del servidor. Veamos si nos funciona. Actualizamos. Y voy a eliminar el primero. Le digo que sí. Y miren la ruta como me la envía. Como necesitábamos
inicialmente. Slash /1. Voy a mirar el último. ¿Por qué? Porque es la ID. Exactamente. Este es el identificador del trabajador. ¿Le dé en blanco? ¿No le envía el ID? Entonces, hay algo específico. Recuerden, el punto es para concatenar en PHP. Y bueno, yo lo hice así, o lo pueden cerrar aquí la URL, básicamente no da lo mismo. ¿No agarra? ¿Seguros? Actualizar, hay que actualizar, recuerden. Perfecto. O sea, que quede en blanco significa que está bien. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la lógica de programación del lado del servidor. Faltaba solamente recargar el navegador. Entonces, nos vamos al controlador. ¿A qué controlador debemos ir? Al de trabajadores, ¿no? Porque estamos utilizando el módulo. Exactamente. ¿En qué ruta está el controlador? Está en HTTP, controllers, y ahí está trabajadores controller. ¿Sí vamos hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Sí, queda en blanco la página, ¿no? Sí, queda en blanco. Perfecto. Entonces vamos a agregar trabajadores. Listo. ¿A qué método debo ir? ¿A qué función, perdón, debo ir? Para hacer el eliminar. El destroy. Nos vamos abajo. De último está el destroy. El update El update es para mostrar el HTML de actualizar. Y el edit es se puede decir, para poder enviar los datos al servidor y actualizarlos. ¿Y para crear? El create, el del HTML, y enviar a la base de datos es el store. ¿Listo? Ojo aquí que vamos a hacer la función más difícil que puede haber. ¿Listo? Entonces, le digo que voy a utilizar el módulo trabajadores, dos puntos, Así como está escrito. tal cual como yo lo escribo, exacto. Destroy y ya lo elimina. Pero algo importante aquí, como yo le estoy enviando, no le estoy enviando todos los parámetros que tiene, se puede decir que tiene el registro, solo debo enviarle, ¿qué le debo enviar? ¿O qué debe recibir, perdón? El ID, exacto. Nosotros solo estamos enviando el identificador y lo recibo como ID en la función. Lo anterior que estaba escrito, se puede decir, yo le puedo enviar por toda la información que hay en trabajadores. Sí, absolutamente todo. Listo, ya lo elimino, debo de redireccionar al index. Porque si no, lo eliminaría, pero quedaría ahí en blanco. Sí, pueden hacer la prueba, no hay problema. Se queda allí. No se olviden de guardar y actualizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
si yo elimino uno, suponiendo, actualizar, le doy a eliminar al cuarto. Eliminar, le digo aceptar. Listo, lo elimina, pero me deja en blanco. O sea, me deja en la misma ruta. ¿Qué tengo que hacer? Es redireccionarlo al index. Exacto. Si yo le doy atrás y le doy a actualizar, miren que ya se eliminó. ¿Listo? A mí me lleva error de sintaxis, token invalidado. Si le hay un error de sintaxis en el token, significa que aquí en el index, estos serían los tokens, están mal escritos. Digamos el error que deben trabajadores control. Ya, entonces, momento, vamos a acabar de la función y ya pasamos a los errores y horrores. Entonces, vamos a hacer, a redireccionar, return, ojo, entonces aquí, redireccionar a la ruta index de trabajadores. Return, redireccionar a trabajadores. Allí yo ya lo puedo hacer. Pero más adelante, como vamos a utilizar algunos mensajes, le digo que envíe con un mensaje por medio de sesión y que le diga como título mensaje y como texto lo voy a hacer, esto es una sola línea, pero yo lo voy a hacer en 2 líneas para que ustedes lo puedan ver y no se pierda en la pantalla. ¿Listo? Se eliminó correctamente. Punto. Ya. Guarden y pruébenlo. Ahí trabajo ponerle index. Sí, directamente se va hacia allá porque es una redirección, o se puede decir, el redireccionamiento es de donde me llamaron, voy a redireccionarme. Exactamente, de la misma función. No lo elimino, profe. A ver, veamos. Voy a verificar. Actualizo. Le doy a Pepito, al número 2, eliminar, aceptar. ¿Sí? A mí me elimina. Entonces procedo a las preguntas. Bueno, se fue la energía, nos esperan, por favor. Gracias, profesor. Por cuestiones de energía podemos dejar la clase hasta aquí. Entonces, la próxima clase continuaremos. Que estén muy bien, hasta luego.